Buenas tardes a todos. Eh, Asumiendo que las elaboraciones teóricas que llevamos un siglo haciendo sobre el cuidado de los niños, en particular de la primera infancia, y de los desarrollos logísticos para ese mismo propósito, educación inicial, intervenciones terapéuticas y todo eso, asumiendo que todo eso efectivamente es correcto y tiene sentido. Entonces hay que decir que un niño que nació el 1 de enero del año pasado, para este momento, se ha privado de todas esas cosas. Eso quiere decir que en términos piagetianos se perdió la etapa sensorio-motriz, en términos lingüísticos se perdió todo el nivel prelingüístico y así por el estilo. La pregunta entonces, en concreto, es, en este tiempo de pandemia, a los niños, en particular a los niños pequeños, ¿qué les pasó? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les espera? ¿Qué secuelas quedarán? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ese es el motivo de la reunión de esta noche, reflexionar sobre esos temas. Para ese propósito, entonces, empezaremos presentando un caso icónico, no extraordinario, relativamente común, pero representativo de lo que ha pasado. Y luego presentaremos 3 experiencias institucionales a lo largo del país que nos permitan empezar a reflexionar sobre estos temas. En primer lugar, entonces, la doctora Inés Umaña le vamos a pedir que nos presente un caso de su experiencia con las reflexiones sobre eso. La presentación inicial será breve y serán un punto de 15 minutos. Adelante, Inés. Ahora sí me escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, disculpen el inconveniente técnico. Tenemos dificultades para proyectar las imágenes, pero no importa. Yo les voy a contar un poco de qué se trata. Siguiendo el comentario del doctor Eslava, el caso que les quiero comentar a continuación es el de una niña de sexo femenino, 7 años, 11 meses, que cursa primer grado. La niña, y desde que los padres reportan que desde que inició el jardín ha tenido dificultades para seguir instrucciones, para finalizar las tareas, dice las cosas que piensa sin importar los sentimientos del otro. Por eso ella ha estado en diferentes procesos terapéuticos, como en terapia ocupacional, psicología, con mejoría del seguimiento de instrucciones. Previo al inicio del confinamiento, los padres dicen que ella estaba en primer grado y que estaba bien adaptada al colegio, que había que hacer ajustes, los profesores debían hacer ajustes de todas maneras para favorecer los procesos de atención y de concentración y de seguimiento de instrucciones, pero la niña estaba adaptada y no necesitaba, no tenía mayores interferencias en el proceso académico ni en la adaptación con pares. Extraída de la valoración, yo la evalúo de forma virtual en abril de este año, porque desde que empezó la actividad virtual y de manera progresiva, comenzó a presentar cada vez más dificultades para mantenerse frente a la cámara durante las clases, comenzó a tener conductas en las que apagaba la cámara, se negaba a conectarse, en casa también empezó a ser mucho más disruptiva y a tener problemas para seguir instrucciones. Cuando se pone a llorar o se pone de mal humor, cuando no es complacida o cuando algo no le sale, se molesta y empezó a decir cosas como que es una estúpida, que se quiere ir al cielo. En esos momentos no escucha razón ni hay forma para poderla ayudar a regular. Los padres dicen que se frustra con muchísima facilidad y estas conductas empezaron a hacer que la convivencia en la casa fuera cada vez más complicada. Los padres además comenzaron a reportar que desde el año 2021 empezó a tener más variabilidad en el estado de ánimo, que podía estar como una niña alegre, que disfrutaba de los juegos y con una mínima frustración se ponía triste, se molestaba, se ponía inclusive hostil y hacía verbalizaciones de descalificación para ella y para los padres, ¿no? Dentro de los antecedentes,
Es un producto de una única gesta, sin complicaciones, con una adaptación neonatal espontánea, un desarrollo descrito como acorde, los padres ambos profesionales, ambos trabajando desde casa. Cuando yo la veo por la consulta, como dije, fue una teleconsulta, eso fue en abril, los padres todavía estaban con mucho temor a la exposición al virus, entonces habían tenido muy pocas salidas. Ambos padres estaban en casa y la niña salía muy poquito, más o menos no, salía una vez a la semana por algunos minutos. La niña se muestra con una buena actitud ante la cámara, se mantiene en una silla y de todas maneras se mueve con frecuencia, pero no se levantó durante la sesión. Se muestra empática, colaboradora, un buen lenguaje, con mucha reciprocidad social. Se identifican que ya tienen consolidado suma y resta, hace consolidación de conceptos, relaciona conceptos abstractos y tiene algunas fallas en la fluidez lectora que puede afectar la comprensión, pero en líneas generales acorde para un primer grado, ¿no? Con mucha frecuencia la respuesta ante preguntas que se le hacían era no sé, y cuando uno le hacía un reforzamiento positivo o la instigaba, ella contestaba bien y se notaba el cambio en su expresión facial, se contentaba de haberlo logrado, ¿no? Se le aplica la escala de Conners tanto a los padres como al colegio y da un puntaje sugestivo de TDAH. Con ella, una de las cosas que es una niña que esta es la primera vez que la veía yo por la consulta, pero es una niña que ha sido atendida desde mucho antes. Ya en enero tenía valoración y tratamiento por un equipo con neuropsicología y otras intervenciones. En ese momento, en enero del 2019, tenía 5 años, 5 meses, con escala en donde describen fallas tanto en las náuseas auditivas, que estaban levemente por debajo de su edad, con dificultad para la atención y la discriminación desde la esfera auditiva. Con el procesamiento, describen que puede hacer inferencias y sacar conclusiones con base en lo que escucha de una manera correcta. En las náuseas visuales, dificultades en la discriminación de formas unidimensionales y dificultades con respecto a la velocidad de procesamiento, percepción espacial y direccionalidad. En las náuseas espaciales hay dificultad en cuanto al dominio de su cuerpo sobre los 4 planos. En el procesamiento visual también habían fallas con respecto a su edad. Entonces, aquí también describen en las pruebas emocionales que le pasaron en ese momento conductas tendientes a ser desafiantes y oposicionistas. Una niña con gran necesidad de reconocimiento social y de aprobación de sus pares, con los que tiende a ser un poco autoritaria. Baja tolerancia a frustración y ella misma describe que le cuesta controlar su comportamiento. Entonces, ya esas son las descripciones desde enero del 2019. En noviembre del 2019, nuevamente le complementan esa evaluación con un coeficiente intelectual que muestran promedio, igual describen las fallas atencionales y desde el punto de vista del control inhibitorio, con fallas en lo que son las funciones ejecutivas. Entonces, como vamos viendo, son como las características que uno espera, que uno suele encontrar en un niño con trastorno con déficit de atención y de hiperactividad. Entonces, aquí dice, bueno, ¿por qué lo estamos presentando? ¿Por qué escogimos a esta chiquita? Yo veo a esta niña en abril del 2021. Comenzamos los procesos de intervención terapéutica tanto en psicología como en terapia ocupacional, y lo llamativo es que la niña comienza a tener una gran variabilidad emocional. En terapia ocupacional, aunque disfrutaba del espacio terapéutico, de los columpios, de los esfumados, habían días en donde estaba con mucha alegría disfrutando de las actividades y otros días en donde había rechazo a esas mismas actividades, y durante una misma sesión terapéutica podía haber gran variabilidad en el estado de ánimo de la niña. Eso empezó a ser llamativo, ¿no? Y en psicología, de igual forma, la labilidad emocional y la variabilidad
del humor era como lo más resaltante. Podía ser una niña que cuando, o es una niña que cuando está en buena disposición, tiene buen seguimiento de instrucciones, hace una buena escucha activa, tiene una buena atención sostenida, pero cuando a la mínima frustración, cuando algo no le sale bien, pasa drásticamente, hay un cambio de ánimo muy importante y empieza a tener verbalizaciones como si es estúpida, que a ella no le puede pasar nada bueno, que no sirve para nada, que se quiere ir al cielo. Entonces, eso es lo que resulta llamativo, resaltante de esta situación, que esto no es lo que uno espera, ¿no? Y entonces, esto es lo que queremos como resaltar, como una niña con un trastorno del neurodesarrollo, como un déficit de atención y hiperactividad, con esta situación de la pandemia, la repercusión desde el punto de vista emocional ha sido bien importante, a pesar de ser una niña que ha recibido, que tiene recursos desde el punto de vista que tiene computadora en casa, que tiene unos padres atentos, que está en un colegio que le están dando clases virtuales y sin embargo eso ha generado un gran impacto en esta niña. Fíjense, por ejemplo, en este dibujo. Este fue un dibujo, bueno, un collage libre, en donde a pesar de que se le pidió que o se le sugirió, no se le pidió, se le hizo la sugerencia de que ella misma dibujó la lluvia o representó la lluvia y se le sugirió si había alguien en la lluvia y no quiso dibujar a nadie. Entonces, a pesar de tener alrededor de 3 meses en intervención terapéutica, la variabilidad en el humor y los cambios de ánimo seguían. Entonces, quisimos de todas maneras que psiquiatría nos diera su concepto, ¿no? Para psiquiatría no describieron ninguna alteración desde el punto de vista emocional. Ellos continúan con el diagnóstico de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Igual, yo creo que tenemos que seguir mirando a esta chiquita, porque con todas esas características, a pesar de la intervención, sigue teniendo como muchas verbalizaciones de minusvalía y muchas alteraciones en el estado de ánimo. Pero lo que queremos señalar sobre todo y donde queremos hacer un poquito más de énfasis es que esta niña con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad que está en un hogar que le da contención, que tiene dispositivos electrónicos para conectarse a su clase, que tiene juguetes, que tiene unos papás que la atienden, incluso que ha tenido el apoyo del equipo terapéutico, ha mostrado estas fallas y la pandemia y el confinamiento ha tenido este impacto sobre ella. Entonces nos queremos preguntar qué ha pasado con otros niños. Por ejemplo, los niños de padres que quedaron desempleados en estas situaciones, los niños desescolarizados, bien sea porque no estaban en el colegio o porque los colegios no tenían la capacidad de poder generar realmente una sustitución de la presencialidad, los niños de la zona rural, aquellos cuyos padres no tienen la capacidad para apoyarlos en sus actividades. Entonces, sin duda, estas circunstancias de pandemia ha tenido un impacto en el neurodesarrollo de los niños y por eso hemos invitado a algunas personas que ya el doctor Eslava se los va a presentar para que nos cuente su experiencia desde diferentes contextos. A continuación quisiéramos invitar al doctor Oscar Pineda del ICBF a que nos comparta una experiencia muy interesante que ICBF ha llamado Empape. No pretendo adelantarme a lo que él va a decir, así es que sin más, doctor Pineda, somos todos suyos. Adelante, por favor, si están amables. Hola, buenas noches para todas y para todos. No sé si me pueden escuchar bien. Iba a activar mi cámara, pero creo que no es posible. Bueno, de todas formas me voy presentando. Yo soy Oscar Pineda, yo soy el líder del equipo de innovación y de gestión del conocimiento de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de la Primera Infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Quería primero pues empezar por agradecerle al doctor Eslava por invitarnos a compartir, digamos, lo que hemos hecho desde el instituto para, digamos, atender a los niños de manera ininterrumpida a lo largo de los, bueno, ya casi 2 años de pandemia que estamos afrontando. Voy a compartirles entonces eh, la presentación que les tengo listas para ustedes. Voy a poner, yo voy a empezar, digamos, a dar incluso el contexto general de lo que ha hecho el instituto a lo largo de estos 2 años, primero con la atención remota y después, como lo menciona el doctor Eslava, con los planes de atención presencial excepcional. Un poco para contarles desde la Dirección de Primera Infancia, para nosotros siempre ha sido muy importante desde el punto de vista, digamos, del método de hacer política pública, es implementar justamente el enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, y esta experiencia, digamos, es una buena muestra de lo que nosotros hemos intentado hacer en esa medida. Entonces, voy a ir muy rápido, sin mucho detalle, porque sé que tengo como 10 o 15 minutos nada más para la intervención. Nosotros, más o menos, pues en marzo, abril, cuando empieza a establecerse, digamos, esta coyuntura por la cual estamos pasando, empezamos a hacer una revisión muy juiciosa de lo que implicaba, digamos, dejar de atender a los niños en los servicios de educación inicial del instituto. Un poco también a manera de contexto, el instituto tiene presencia en el 100% de los municipios del país y atiende a alrededor de 1.7 millones de niñas y niños en 60.000 unidades de servicio y a través pues de sus 33 regionales. Entonces, lo que nosotros empezamos a observar era evidencia que no estaba directamente relacionada necesariamente con esta pandemia, sino con circunstancias en las cuales, por ejemplo, bajo circunstancias de desastres naturales, pues los niños y las niñas podían verse, digamos, expuestos a como una interrupción en la educación inicial que estaban recibiendo. Y entonces lo que encontrábamos ahí era justamente unas alertas relacionadas con el aumento de los niveles de estrés tóxico, con el costo de no actuar, digamos, en el largo plazo y con los, digamos, efectos que tenían eventos adversos en el desarrollo, digamos, cerebral de los niños, en las habilidades cognitivas, socioemocionales, y en el más largo plazo, pues en la posibilidad de llevar vidas productivas y saludables. Y sobre esa base, lo que nosotros hicimos, pues fue diseñar la estrategia Mis Manos Te Enseñan. Mis Manos Te Enseñan, digamos, recoge esa evidencia y establece tres grandes, digamos, apuestas. Una que tenía que ver con acompañar a los niños y las niñas con procesos pedagógicos a través, digamos, de llamadas telefónicas de acompañamiento remoto, el acompañamiento psicosocial y también esto acompañado pues de la entrega de canastas alimentarias, que lo que nosotros nos permitía era justamente, digamos, mitigar los efectos de la pandemia, sin decir que los íbamos, digamos, a reducir por completo, era mitigar esos efectos que podrían tener las niñas y los niños de primera infancia eh, durante la pandemia. Entonces, lo que logramos aquí fue garantizar la educación de los niños y las niñas a través de estrategias remotas de manera ininterrumpida porque el día siguiente de que se declaró la emergencia sanitaria, nosotros salimos con esta estrategia adelante, y está basada, digamos, en prácticas de cuidado y crianza, en donde uno trabaja con las niñas y los niños a través de los medios de los agentes educativos, pero con la participación activa de los padres durante esas experiencias pedagógicas que se propiciaban a través de estas llamadas telefónicas o de los acompañamientos psicosociales precisados para los casos de las niñas y los niños donde estuviera algún tipo de novedad, digamos, presente o algún tipo de vulneración de derechos. Y tercero, pues la entrega, digamos, de canastas alimentarias, un poco para mitigar también, pues ese efecto negativo que podría tener, por ejemplo, la pérdida de empleo de parte de los padres y las madres. Nosotros evaluamos esa estrategia más o menos en el segundo semestre del año pasado, y esa estrategia, digamos, en términos, digamos, de gestión, incluyó 5 millones de kits pedagógicos entregados, casi 100 millones de acompañamientos a familias continuo y durante
todos los meses de la pandemia y 24 millones de canastas alimentarias entregadas. Y un poco lo que nos dijo la evaluación, digamos, de esta estrategia es que, pues, por ejemplo, el 93% de las niñas y los niños pues, respondían el nombre de su profesora, lo cual reflejaba pues, algún grado de interacción entre los usuarios de las niñas y los niños. El 98% de las familias señala pues, que la salud de las niñas y los niños no se ha visto comprometida. Claro, esto es una percepción de las familias. Y cuarto, digamos, el 90% de los hogares manifestó haber tenido experiencias de cuidado, crianza y salud de la primera infancia, guiadas por el agente educativo y que estaban orientadas a promover la autonomía, el juego, la exploración, la creatividad y la construcción de las normas y de su identidad. Esta estrategia ha sido, digamos, referenciada como un caso de estudio en el mundo por Harvard, por el BID, por la OCDE, pues como un caso, digamos, de referencia en términos de educación inicial en tiempos de pandemia. Sin embargo, también esta evaluación lo que nos permitía a nosotros también encontrar, pues era que empezaban a haber algunas pistas sobre los efectos que las niñas y los niños pues estaban viviendo durante la pandemia. Por ejemplo, en relación con los comportamientos de las niñas y los niños, pues esta evaluación que fue hecha de manera, digamos, independiente por una firma especializada, mostraba, por ejemplo, que las niñas y los niños expresaban irritabilidad, llanto frecuente, cansancio, falta de interés para jugar, el aumento, digamos, desmedido de las horas en las que los niños estaban expuestos a la televisión y otras, digamos, pistas en relación con sus cuidadores. Por ejemplo, solo el 15% de los cuidadores lee o ve libros con su niña o su niño, siendo la actividad que menos realizan en el hogar. Y también pues, nos estaba hablando, digamos, de algunas alertas en relación con la salud mental de los cuidadores, digamos, ¿no? Un aumento, digamos, en el cansancio, en el temor, en el insomnio, en la falta de apetito. Y pues también, digamos, el estrés, digamos, que podría causar justamente combinar pues el cuidado de las niñas y de los niños con pues las actividades propias de sus labores. Entonces, con esto en mente y justamente con esta alerta, digamos, que nos estaba dejando estas dos evidencias, por un lado la evaluación de Mis Manos Te Enseñan y segundo una encuesta que hicimos en Valle del Cauca, que es la información que ustedes ven a la derecha sobre la salud mental de los cuidadores, pues nosotros empezamos muy temprano en la pandemia, más o menos en julio del año pasado, a diseñar unos pilotos de atención presencial excepcional. Esos pilotos de atención presencial excepcional, primero partieron, digamos, de un estado del arte para conocer la evidencia que existía sobre el tema, revisamos literatura académica, revisamos alrededor de 20 lineamientos de reapertura que existían en otros países e hicimos alrededor de 25 entrevistas a expertos académicos nacionales e internacionales sobre ellos cómo o qué consideraban que debíamos reabrir los servicios presenciales del instituto. Y lo primero, pues, fue justamente darnos cuenta, o más bien reafirmar el hecho de la necesidad, digamos, de reabrir los servicios de primera infancia para mitigar los efectos de largo plazo en las niñas y los niños, pero también nos dábamos cuenta que no había consenso sobre cuál era la mejor manera de reabrir. Había mucha literatura sobre países, digamos, de ingresos altos, como Dinamarca, como Alemania, pero países, digamos, como del contexto colombiano, que son países de renta media con una desigualdad muy alta, pues no existía. Y eso, digamos, también lo que nos llevaba a nosotros a pensar era que era necesario pues, pensarse en la diversidad del país y pues balancear las prioridades políticas también con la importancia de continuar, digamos, atendiendo a las niñas y los niños. Entonces, en la medida en que no había información concluyente sobre cómo reabrir, nosotros empezamos un proceso de consulta. En total, llegamos a 160.000 personas consultadas a través de encuestas entre niños y niñas, padres, madres, agentes educativos, madres comunitarias, e hicimos 5 diálogos regionales y nacionales, y lo que nos encontramos fue que había una alta resistencia de los actores para volver, había una baja confianza, digamos, de parte
de todos los actores, digamos, naturalmente por el miedo que podría, digamos, causar volver a los servicios presenciales. Eh, una alta variabilidad, digamos, en la preparación, digamos, que teníamos a nivel nacional para volver a la presencialidad, pero también, digamos, una necesidad creciente de las familias para que pudiéramos reabrir. Con eso nosotros en mente y en la medida en que todavía no encontrábamos, digamos, evidencia absoluta sobre cuál era la mejor forma de reabrir, nos inventamos 11 pilotos de atención presencial excepcional en 11 municipios del país, en el que participaron alrededor de casi 500 niñas y niños bajo esquemas de alternancia y en donde participaron casi 80 agentes educativos. ¿Cuál es la razón por la cual escogimos estos municipios y estas veredas y estos departamentos? Era porque queríamos tener algún tipo de, digamos, de reconocimiento de la diversidad que tenían las unidades de servicio del instituto. Entonces, escogimos 3 de las 4 modalidades en las que funcionamos, 7 unidades de servicio de la modalidad institucional, 2 de la comunitaria y 2 de la propia intercultural, y combinamos, pues, digamos, municipios que son ciudades intermedias o pequeñas, pero también, por ejemplo, como pueden ver en el caso de Guaviare, pues municipios muy rurales. Lo que nosotros queríamos justamente saber era si esos pilotos, como los habíamos diseñado, pues funcionaban. Esos pilotos básicamente eran esquemas de alternancia a través y diferentes modelos a través de los cuales nosotros estábamos testeando formas de reabrir que implicaban, por ejemplo, que unos niños fueran unos días a la unidad de servicio y otros días no, y los que no iban pues estaban en atención remota, o implementar, digamos, este enfoque de burbujas, en donde un agente educativo solamente puede tener, digamos, contacto con un número muy determinado de niñas y niños y esas burbujas, digamos, que no se pueden mezclar para que en caso de existir algún tipo de sospechas, digamos, de contagio, pues nosotros pudiéramos inmediatamente reactivar o activar esas rutas, digamos, eh, con el sector salud y otros sectores del país, pues para disminuir los riesgos al máximo. Esto pues estaba, por supuesto, acompañado de unos protocolos de bioseguridad muy claros que tenían que, habían orientaciones sobre la ventilación de los ambientes, el distanciamiento entre las niñas y los niños y otras consideraciones más de tipo pedagógico. Esta evaluación, digamos, como pueden ver, la caracterización de las familias que participaron aquí pues fueron niños, digamos, con un promedio de edad de los 3.8 años, 52% de ellos eran pues, niñas, 50% madres cabeza de familia, 40% trabaja al menos una hora fuera de la casa con remuneración, eh, y el 59% reportaba pérdidas en sus ingresos desde el inicio de la pandemia. Hay otras que reportaban, por ejemplo, que el 21% había tenido que limitar el tamaño de las porciones en las comidas y el 18% habría reducido el número de comidas diarias. Nosotros en esa medida también con una evaluación independiente y con el apoyo también de UNICEF evaluamos, digamos, y monitoreamos estos planes de atención presencial excepcional y lo que nosotros encontrábamos pues era justamente pues un cambio muy significativo en la manera como las niñas y los niños y sus familias pues reportaban, digamos, cómo se estaban sintiendo. Ahí encontramos, digamos, durante esos 11 pilotos que duraron alrededor de 3, 4 meses, 2 casos confirmados de COVID en el talento humano, 2 casos en las familias, pero lo positivo aquí es que no se generó ningún tipo de contagio masivo gracias a las medidas de bioseguridad y a estos modelos que nosotros estábamos piloteando en relación, por ejemplo, con el tema de las burbujas, con la alternancia. Y según pues, lo que reportaron las familias, del 100%, digamos, de las familias que participaron en los pilotos, pues habían unos sentimientos positivos frente al retorno, ¿no? Alrededor del 88% para todos los casos, tanto de las niñas y los niños, como de las familias, como de los agentes educativos. Y además lo que nosotros encontramos es un poco conocer qué era lo que más disfrutaban las niñas y los niños de volver a la atención presencial. El 80% pues hablaba de los amigos y los compañeros, el 70% la posibilidad de acceder a los
pues, a juguetes y libros que estaban disponibles en las unidades de servicio, las actividades que proponían los profesores y pues compartir de nuevo, digamos, con sus agentes educativos. Y además encontramos una capacidad muy impresionante, digamos, de los niños y las niñas para adaptarse a la situación. En julio, hace más de un año, nosotros decíamos, no sé si los niños vayan a utilizar el tapabocas, no sé si vayan a respetar el distanciamiento. Y lo que encontramos es que los niños tenían una gran capacidad para adaptarse a la situación, para usar el tapabocas. Usualmente eran los que regañaban a los profesores y no al contrario en torno al uso adecuado del tapabocas. Y pues una adaptabilidad en términos pues del manejo de rutinas y el distanciamiento. Básicamente con eso nosotros diseñamos eh, toda la estrategia de reapertura de los servicios que hemos estado implementando a lo largo de todo el año y con base en los aprendizajes, pues básicamente nuestro esquema de reapertura, ya mucho más de la mitad de las unidades de servicio del instituto ya están abiertas, pero están basadas en estas tres grandes consideraciones. Tres principios muy importantes que son que tiene que ser voluntario para las familias, en tanto se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria. No estamos obligando a las familias a volver y en esa medida también estamos haciendo unos ejercicios muy intencionales para construir confianza en las familias. Hacemos webinars, hacemos talleres con las familias, enviamos mensajes de texto, hacemos un montón de cosas para que ellos vuelvan, digamos, voluntariamente. Seguro para todos, es decir, con todas las medidas, digamos, de bioseguridad necesarias, y progresivo. ¿Progresivo por qué? Porque no es tan sencillo en una operación de 60.000 unidades de servicio con casi 2 millones de niñas y niñas, en un contexto, digamos, tan diverso como el colombiano, poder abrir de un día para otro. Se necesita una preparación y se necesita, digamos, preparar al talento humano, a las familias y a las unidades de servicio en sí mismas para volver. Pero ha sido progresivo y ha sido escalado y exponencialmente, digamos, estamos logrando pues la apertura de todas las unidades de atención. Mantenemos unos criterios de excepción que están también determinados por lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Y tercero, pues está organizado esto en tres etapas. Primero, una que es el alistamiento para garantizar las condiciones de bioseguridad. Segundo, pues la prestación misma del servicio a través pues, de un esquema de atención presencial completo, es decir, todos los niños y niñas que, digamos, tenían la voluntad de las familias para que ellos volvieran a la atención presencial, pues el 100% está siendo atendido todos los días de manera presencial, siguiendo pues los protocolos de bioseguridad y todas las consideraciones del caso. Y segundo, pues un monitoreo y un seguimiento muy cercano que hacemos a las medidas de bioseguridad para disminuir al máximo los riesgos de contagio. Entonces, esto pues de manera muy general era lo que yo quería venir a contarles, mostrarles un poco la evidencia que hemos estado recolectando en torno a las pistas que nos da el retorno a la presencialidad y lo que están viviendo las niñas y los niños durante la pandemia, pero también, digamos, las acciones que desde el instituto estamos realizando justamente para mitigar esos riesgos al desarrollo de las niñas y los niños y garantizar que ellos puedan volver de manera segura a las unidades de atención lo antes posible y de la mejor manera y de la manera más, digamos, juiciosa y sensata posible. Entonces, pues bueno, yo con esto ya termino. Creo que me tardé un poquito más de lo que debería, pero bueno, muchísimas gracias a todos y si hay alguna pregunta o inquietud, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Pineda. Le agradezco en el alma su presentación. Sí, al final tendremos preguntas, pero quisiéramos continuar ahora con las doctoras Cecilia Zuleta de Vuelta Canela y Manuel Morales de Vuelta Canela en Bogotá, para ver si nos comparten su experiencia, en este caso, en una institución, si se quiere, del extremo opuesto, desde el punto de vista socioeconómico, esto es urbano, de Bogotá, de estratos en general favorecidos, con facilidades más abundantes, para poder empezar a tener claridad sobre cómo ha sido el panorama en los diferentes contextos del país. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches. No pude prender la pantalla, pero aquí voy hablando y creo que Juana tenía algo para poner de presentación. Bueno, les cuento, les doy el contexto de Vuelta Canela. Vuelta Canela atiende más o menos 110 niños
como decía el doctor Eslava, de estratos privilegiados. Son niños que tuvieron alimentación durante toda la pandemia, algunos en apartamentos, otros en fincas, con cuidadores, con acceso a internet y digamos que con la posibilidad, algunos de ellos pues no habían nacido cuando arrancó la pandemia. Tenemos niños de 18 meses a los 4 años. Y dentro de nuestro programa de inclusión tenemos 6 niños con algún tipo de discapacidad. Hicimos como un consenso con todo el equipo. El equipo nuestro es un equipo donde hay terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas y educadores. Y vemos cosas, digamos, bastante comunes en las diferentes edades y en los diferentes grupos. Cuando arrancamos la presencialidad en octubre, teníamos un cupo disminuido porque queríamos que no hubiera alternancia para los niños, sino que los niños pudieran asistir todos los días, porque durante la pandemia, pues los reportes de las familias eran muy preocupantes. Entonces decidimos que no hiciéramos alternancia y ya luego, a partir de este semestre, pudimos recibir los cupos completos. Pero los niños han estado desde el momento que han ingresado. Algunos arrancaron apenas en julio y otros venían desde octubre, han estado asistiendo todos los días. ¿Qué hemos visto? Hemos visto temas importantes en el comportamiento, muchísima desorganización. Yo a veces digo que deberíamos tener como un velódromo para poderlos tener, porque necesitan mucho movimiento. Hay temas, digamos, de irritabilidad, están muy alerta. Eso es lo que vemos, digamos, como en la superficie. Pero en las necesidades hemos visto temas en el desarrollo motor importantes, en la estabilidad, en el equilibrio, en las habilidades motoras gruesas y finas, tono muscular también, digamos que es algo que hemos visto, y dentro del equipo pues hemos estado tratando de diseñar las actividades que puedan compensar estas necesidades motoras. Ahora les cuento qué ha pasado con eso que hemos hecho. Hemos visto también, digamos, muchas necesidades en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial, sobre todo en toda la parte de desarrollo propioceptivo. Pero digamos que yo diría que esa inmadurez sensorial es generalizada en los niños más vulnerables o que tenían asuntos con su desarrollo de inmadurez, digamos, desde el nacimiento, pues obviamente esto es mucho más evidente. Entonces, pues también hemos trabajado mucho desde esa perspectiva, tratando de dar muchísimas actividades sensoriales. ¿Por qué me centro en estas dos primero? Y es porque tanto lo motor como lo sensorial y esa desorganización que se ve, pues, digamos, por consecuencia de toda esa inmadurez sensorial, es donde más nos hemos centrado desde julio. O sea, casi que hemos priorizado en esto porque es una gran preocupación lo que hemos visto. Nunca hemos visto tantas necesidades. Todo lo que tiene que ver con ejecución y autonomía, pues vemos que también hay muchas necesidades que pueden tener que ver con lo anterior, pero también con que en las familias, pues los papás o los cuidadores se ejecutan más por los niños. La asistencia, pues es mucho mayor en cosas en las que por edad ya podrían los niños hacer ejecuciones, como comer solos, vestirse, desvestirse, traer sus cosas. Y eso mismo hace que en todo lo que tiene que ver con el pensamiento, pues vemos dificultades en poder organizar una ejecución para empezar y terminar y tener la ideación de, si yo les digo, trae esto, como que no tengamos que mostrarles. Por ejemplo, en la arenera hubo como este es un ejemplo que me parece que es importante, tú les sueltas los baldes y las palas a los niños. Comúnmente los niños jugaban con las palas y los baldes. Había que aquí modelar y enseñar para muchos niños cómo se utilizaban los objetos como la pala y el balde. Otro tema importante que hemos visto son las habilidades sociales. Claramente, muchos de ellos, muchísimos, no tuvieron contacto con otros niños. Entonces, estas habilidades que tienen que ver con esa capacidad de monitorear el ambiente, atender al otro, que son precursores del desarrollo prosocial,
de pedir prestado, hacer un turno, han sido, pues, digamos, otros objetivos de trabajo importantes porque, pues, los niños venían muy bajos en habilidades sociales. Digamos que no tanto no hemos encontrado tantas dificultades en el desarrollo de la comprensión del lenguaje, pero sí en el habla. Y digamos que el tema de cómo hablan, gritan detrás de los tapabocas. Eso es una constante también, como que hablaron todos los profesores de los diferentes grupos. Y pues obviamente en este trabajo de lenguaje, algunas cosas que tienen que ver con órganos fonoarticuladores no han sido tan fáciles de evaluar o no son tan evidentes a la vista porque solamente les quitamos los tapabocas en el momento de la alimentación. Entonces, pues digamos que ahí hemos tenido también unas limitantes, pero pues la idea es como siempre buscar cómo, respetando todos los protocolos de bioseguridad, los podemos ayudar. Vemos niños muy alerta, muy alertas, y pues creemos que esa alerta y toda esta ansiedad hizo que el proceso de adaptación fuera tal vez el más demorado en mucho tiempo. Y como les digo, el equipo de Vuelta Canela, pues Juana y yo somos psicólogas y tenemos un programa socioemocional dentro de Vuelta Canela. El proceso de adaptación era un proceso que fluía muy fácilmente porque trabajamos en colaboración de las familias, y los reportes que ahora Juana nos va a contar sobre las familias, pues vemos que este proceso de adaptación fue mucho más complejo y tomó más tiempo. Y como les digo, los niños que probablemente había temas más vulnerables en su desarrollo, que iban a presentar algunas necesidades, pues hemos tenido que hacer muchas más cosas. ¿Qué hicimos en este encuentro que hicimos esta semana con las familias? Mandar planes caseros para que trabajemos en conjunto con las familias. ¿Qué ha mejorado? Yo diría que las habilidades sociales. Digamos que hay un poco más de organización por las rutinas, pero lo que menos vemos, pues obviamente logros, es en todo el tema de la inmadurez sensorial. Entonces ese sería como el reporte desde Vuelta Canela, y Juana nos va a contar el reporte de las familias. Entonces, miren lo que las familias nos han reportado, y dentro de Vuelta Canela tenemos 130 familias. No, 130 niños y por ahí unas 100 familias. Hacemos un programa de acompañamiento en crianza. O sea, tenemos la posibilidad de recibir no solo como reportes, sino mirar con las familias, papás y mamás, qué es lo que está sucediendo. Y el primer escalón que encontramos tiene que ver con toda la regulación biológica. Especialmente cuando empezó la pandemia, empezamos a encontrar reportes en grandes cantidades sobre cambios importantes en sueño, especialmente en conciliación de sueño. Les estaba costando mucho trabajo dormirse y despertarse en la noche y reconciliar. Tuvimos muchas familias que hicieron cambios importantes en los hábitos y rutinas de sueño, llevando a los niños a dormir con ellos, que no sucedía. También un reporte muy importante en los cambios en la ingesta alimentaria. O sea, hubo reportes de niños comiendo mucho más, comiendo mucho menos y par durante el día. Y este que a mí me pareció uno de los más importantes, porque además hablando con los primeros años de los colegios, con el primer año escolar de colegios grandes, nos han reportado en 3 o 4 lugares esto de manera sistemática, que son los temas en control de esfínteres. Los niños empezaron a mojar la cama en la noche cuando no sucedía, a ir al baño con mayor frecuencia, a perder como la atención de todo esto interoceptivo, la capacidad como identificar la sensación de ir al baño. Hay un reporte importante alrededor de la irritabilidad, y las familias lo interpretan como una mayor demanda de atención, que nosotros lo interpretamos más como una mayor demanda de conexión, que ahora quiero contarles desde dónde pensamos que esto pasa. Gran dificultad en muchos niños, por obvias razones, para separarse de sus cuidadores, y creemos que además esto se conecta de manera importante con los temas de sueño, para quedarse dormidos, para separarse cuando las familias, algún cuidador, papá o mamá, tenía que salir. Cuando empiezan los niños a salir a los parques y se permite la salida a los parques, las familias empiezan a reportarnos que les llama mucho la atención la manera como los niños interactúan con otros niños. Esto que decía Cecilia hace un rato, les empujan, les pegan, otros es como si hubieran visto pues el peor espanto, ni se les acercan. Unos cambios importantes
o ni siquiera cambios, unas características importantes en la forma como interactúan y unos temores aumentados alrededor del contagio. Muchas familias, yo diría que por ahí más o menos de las 80 familias que estaban en ese momento, los niños mayores de 3 años que tienen la capacidad como de hacer ese pensamiento anticipatorio, empiezan a hacer reportes de contagio, de no tocar, de lavarse las manos, de no querer salir, algunos más grandes con temores de muerte, obviamente por toda la información que tenían. Esto es básicamente lo que vemos en la punta del iceberg, pero en la parte de abajo del iceberg, lo que creemos que sucede, uno, por un lado, es que hay baja exposición motora, a pesar de que los niños intentaron las familias moverlos, pues obviamente los niños terminan saltando en los sofás y en las mesas del comedor, porque no salían, algunos hacen lo que ellos llaman como gimnasios al interior. Nosotros mandamos muchas actividades de cómo poder hacer y sostener el desarrollo motor dentro de las familias. Y un tema sensorial, que como decía Cecilia hace un rato, es súper importante, la hiperhigienización, estos niños se lavan las manos 1000 veces, la ropa obviamente, entonces la experiencia es mucho menor. De hecho, en Vuelta Canela vimos niños que frente a quitarse los zapatos en arena y pasto, había una reacción de jamás haberlo hecho antes, y por eso era difícil. En las familias pues vimos una gran alerta, los niños hiperalerta, hipervigilantes, también creemos que eso tiene que ver con las dificultades de sueño, alimentación y control de esfínteres, mucha incertidumbre porque había muchas dificultades para poder anticipar y predecir. Para esto mandamos agendas, creamos unos modelos para armar agendas visuales y que con esa idea de que los niños piensan en imágenes, poderles dar mayor certidumbre, estructura y obviamente la poca estructura alrededor de unos cuidadores que necesitaban trabajar y organizarse. Entonces, pues todo esto cambió. Obviamente la disponibilidad de los cuidadores cambió, la conexión emocional pues muy difícil y muy inestable para los niños, y esto lo reportó la familia, y esto a nuestro criterio desde las mayores preocupaciones, que es como hoy lo que nos compete, son las pocas experiencias en temas de corregulación y todos estos precursores de aprendizaje prosocial, la capacidad de mirar al otro, la capacidad del monitoreo del ambiente, tal vez uno de los lugares, de los puntos más importantes, hacer al tiempo con otros. Nuestros niños antes marchaban al ritmo de un tambor facilísimo, hoy en día estamos teniendo que hacer experiencias para que lo logren hacer y se corregulen con el otro, y todas las experiencias de dar y recibir, comunicación de doble vía, de dar y retorno, pues mucho más pobres en esas que se construyen con el otro. Los niños que tienen hermanos, hemos visto que esto particularmente está más preservado o más desarrollado que todos aquellos niños que no lo tienen. Lo que hemos hecho para esto, nos enfocamos en trabajar mucho con las familias alrededor de empieza por ti, si tu estado interior va a determinar el estado interior de tu hijo, hablar sobre el cerebro, hablar sobre conexión cerebro-cuerpo, experiencias motoras, experiencias de conexión, rituales amorosos, todas aquellas cosas que sabíamos que iban a bajar la alerta, que iban a dar seguridad, que preservaban conexión y que obviamente nos permitían trabajar pues todo el tema de función ejecutiva y madura, obviamente como están estos niños, pero darles las oportunidades de que lo pudieran desarrollar. Pasan los meses y vemos cambios muy importantes en los temas motores, en los temas de estructura en el ambiente. Sigue siendo un reto para ellos todos los temas, como decía Cecilia hace un rato, de organización social, tanto en las familias como en Vuelta Canela. Y para finalizar, el tema de salud hoy es un tema pues que nos Bueno, claro. alerta, porque nunca habíamos tenido tantos niños enfermos y faltando por gripas además complicadísimas. Entonces, pues ese digamos que ha sido un tema que nos ha tenido muy preocupados en este último mes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ahora necesito dejar de compartir. Muchas gracias, Pulga, muchas gracias, Juana. Espera si encuentro el ladito de esta cosa. Acá. Muchas gracias, Pulga. Muchas gracias, Juana, por esta presentación. Por supuesto, por tratarse de una institución obviamente más pequeña y en mejores condiciones desde el punto de vista de educación económica y demás,
es posible hacer estos análisis mucho más en profundidad, que complementan los análisis más macro, pero con más visión de país y de los diferentes grupos poblacionales, en particular más vulnerables, como presentó antes el ICBF. Y la última presentación es para la que quisimos llamar también, es de la doctora Diana Peláez, que puede combinar los dos, porque la doctora Diana Peláez dirige, por un lado, un preescolar en Barranquilla, Happy Times, que tiene un perfil más o menos similar a Vuelta Canela, pero también ella dirige una fundación que se llama Tiempo Feliz, que pretende hacer algo análogo en poblaciones menos favorecidas. De tal manera que Diana nos puede presentar un panorama como que funda las dos presentaciones previas y nos pueda compartir así su experiencia. Así es que, Diana, somos todo oídos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo vengo, no, mi presentación no me abre, vengo más preparada como para un conversatorio, pero les quiero dar las dos miradas. Doctor Oscar, cuando yo lo oía, veía todo lo que hicimos y cómo fue. Yo fui también parte del PAPE aquí en la ciudad de Barranquilla, desde el inicio estoy trabajando desde la Fundación Tiempo Feliz con el ICBF. Yo soy, bueno, me voy como a presentar, Diana Peláez, represento un jardín infantil en Barranquilla, como decía el doctor Eslava, con las características o muy similar a Vuelta Canela, que se llama Happy Time, y por otro lado somos operadores de primera infancia tanto del ICBF como del distrito de Barranquilla y el ICBF para Barranquilla. Operamos en Barranquilla y en Bolívar en un municipio que se llama Arjona. Entonces, digamos que tengo las dos miradas. No puedo estar más de acuerdo en lo que dijeron y en el análisis de los dos, entonces voy a tratar de recoger un poco todo, pero bueno, al principio desde Tiempo Feliz y desde Happy Time vivimos un proceso de cambios, de retos que nos enfrentó a una nueva realidad y que para todos fue un reajuste general de los procesos, tanto educativo, socioeconómico e incluso desde las dos miradas en lo financiero. En términos de población educativa, se observa un bajo índice durante el año de la virtualidad y en alternancia, frente al retorno seguro que se ha dado un incremento favorable a la presencialidad. Yo quiero ponerlo, por ejemplo, en contexto. Desde lo público, pues no tuvimos tanta deserción porque todo lo que nos contaba el doctor Oscar, que seguimos desde lo virtual, hacíamos llamadas telefónicas, se crearon unas redes de padres, entregábamos un paquete alimentario y unos materiales que llevaban a sus casas que los ayudaban y seguían y se entusiasmaron mucho. Tanto al punto que hoy en día nos ha costado regresar porque que vuelvan totalmente a la presencialidad nos ha costado un poco más porque ese paquete, todos sabemos que no se usa solo para los niños, sino que todas las familias se benefician de ese paquete. En cuanto a Happy, sí notamos una deserción. Nosotros teníamos 143 alumnos y llegamos a tener una deserción del 83%. Cuando estaba la pandemia en su máximo, digamos, como apogeo, la gente no quiso la virtualidad. O sea, tuvimos una deserción, nos quedamos con 25 alumnos. Eso, digamos que fue un reto, porque cómo ajustábamos todo lo que teníamos para esa deserción. ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Estamos con un modelo presencial. En términos generales, los padres han sentido una buena disposición para el regreso al colegio, algunos con mucha inseguridad, pero se están mostrando más abiertos a la actividad y a los retornos a la normalidad. Nosotros hoy en día ya Happy está con el 75%, o sea que desde esos 143 tenemos hoy en día 110 alumnos. No sé si les pasó lo mismo a Vuelta Canela,
pero por cupos, ya nuestros salones, que antes teníamos 14 o 15 niños, pues ya son de 10 y 11 niños. No podemos tener la misma cantidad de alumnos. Hemos visto una diferencia gigante entre los que estaban entre modelos de alternancia, aquellos que regresan por primera vez desde la pandemia, siendo los primeros más seguros, más independientes en sus procesos de rutinas escolares. De igual forma, en la valoración diagnóstica de los diferentes grupos de clase fue necesario iniciar un proceso de adaptación que involucra desde el ambiente y los espacios hasta las prácticas educativas para favorecer a los niños en el retorno a los colegios. La adaptación este año fue muchísimo más larga, tanto en lo público como en lo privado. O sea, los niños están demostrando mucho más apego, les cuesta mucho más soltarse, claro, están temerosos, no, la parte de socialización, todo el tiempo estuvimos diciéndole distanciamiento, distanciamiento, distanciamiento social, y eso es lo que ves. ¿Qué nos favorece? Que nuestro modelo pedagógico nos permite ser respetuosos y conscientes. Por eso nos retomamos. Hoy en día, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, un nivel de transición, los niños tienen un nivel de jardín. Un nivel de jardín están con niveles de prejardín. Nos tocó echar todo para atrás y jalonarlos y traerlos siendo muy respetuosos, pero ver cuál es su nivel madurativo e ir alcanzando paulativamente esos objetivos de desarrollo, tanto en lenguaje, cognitivos y motores. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos hoy? Hoy, ¿qué vemos? Los indicadores en lenguaje, inmadurez comunicativa, escaso vocabulario, muy bajito tono de voz y en la expresión y dificultades en la expresión correcta. Un mutismo. Al principio, cuando entramos a finales del año pasado, como tenían 2 metros de distanciamiento, las clases eran casi mudas. Los niños no estaban acostumbrados a hablar. Ya hemos ido retomando. ¿Qué ha pasado? Ya hemos retornado a mayor frecuencia en comunicación oral, pero hay inmadurez comunicativa. En las relaciones interpersonales, temerosos al contacto, dificultad para compartir y establecer comunicación y bastante resistentes al cambio. Hoy, ¿qué tenemos? Hay niños, seguimos teniendo niños temerosos ante los demás, pero también tenemos la otra cara, niños con mucha necesidad de acercarse a los demás. Entonces, digamos que tenemos las dos con mucha necesidad de contacto. En el control motor, pues lo que decía Cecilia, dificultad en el manejo de su cuerpo, torpeza en la realización de ejercicios y de coordinación de actividades motoras gruesas y motoras finas, poca motivación a la realización de actividades que implicaban movimiento y tenían muy baja resistencia. Hoy, ¿qué vemos? Una necesidad de movimiento constante y ajustes posturales. En las emociones, niños muy temerosos, muy temerosos, con estados de ansiedad, temerosos a reintegración con otros niños y niñas. Lo que hablaba ahorita, procesos de adaptación más largos, dependencia emocional, baja tolerancia a la frustración, llanto excesivo, dificultades para el manejo y de regulación de sus emociones. Hoy notamos en eso, siguen los temores, sigue la dependencia y se nota mucha dependencia emocional. O sea, en eso nos toca trabajar bastante. Seguimos trabajando bastante. Acciones que hicimos desde los 2 lugares, incrementamos nuestros equipos interdisciplinarios. Nos vimos en la necesidad de tener, si antes teníamos una fonodióloga, pues hoy tenemos 2, si teníamos 2 terapeutas ocupacionales, hoy tenemos 2 terapeutas ocupacionales con integración sensorial, igual
que psicólogas. Otra cosa que hemos notado y que tenemos, por ejemplo, ahora mismo tenemos 5 niños, 5 padres que llegan a nosotros y nos dicen, es que a mi hijo con una sola cita en lo virtual lo han diagnosticado, pero ¿cómo que diagnosticado? Sí, o sea que hay un aumento en el diagnóstico debido al poco contacto visual, al apego, poco lenguaje, comunicación y poca regularización. Creo que lo que hemos notado desde las dos áreas, desde las dos miradas, es que se están diagnosticando muy rápido los niños. Sentimos que se están diagnosticando y no les hemos dado tiempo a que se adapten nuevamente a esta realidad que para muchos es una realidad nueva porque nacieron durante la pandemia. Algo que notamos desde lo público, que sí, los padres, muchos no quieren volver. Ellos dicen que es por temor. Nosotros creemos mucho que como se alimentaban muchos con ese paquete alimentario, pues no quieren volver porque esa parte nutricional era para todos. Y ahora que ya estamos reduciendo los paquetes, que se están tomando esos medios para que vuelvan, porque lo que necesitamos definitivamente es que los niños vuelvan a sus escuelas. Pensamos que en general, hemos notado en general en la comunidad, sobre todo al principio, mucha desesperanza, mucha incertidumbre y mucha ansiedad que ha ido mejorando a través de que ha pasado el tiempo. Y creo que las escuelas jugamos un papel muy importante. La escuela se convierte en un medio esperanzador y de retorno a la vida porque los acompañamos, porque estamos ahí acompañándolos integralmente en todas sus necesidades. Bueno, yo creo que ahí les hice como un panorama de todo lo que hemos vivido. Creo que todavía que hemos mejorado muchísimo, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Y sin hablar de la salud mental que estamos viviendo y el deterioro de las familias y el maltrato que también se vive desde las dos perspectivas. Muchas gracias, doctora Pineda. Muy amable. Con esto creemos haber presentado un panorama razonablemente amplio, si bien, por supuesto, de alcances limitados, de lo que le está pasando a los niños, cómo están quedando y qué se ve venir como consecuencia de la pandemia. Nos pasamos un poco del tiempo, tuvimos un percance técnico al principio, pero tenemos unos minutos adicionales, así es que si alguno de los asistentes quisiera plantear sus interrogantes o sus observaciones, bienvenido. Así es que el doctor Alberto Vélez levantó la mano. Doctor Vélez, siga nomás, por favor. ¿Aló? ¿Alberto? Alberto, ¿no se te oye? Alberto. ¿Silenciar mi auditorio? No. Espérate. Listo, ahora sí. Ok. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a los 4 personas que nos hablaron hoy, que, digamos, muy interesante y es un poco el temor que hemos tenido nosotros desde el grupo de neurodesarrollo a lo que está pasando con nuestros niños. Pero yo quiero ir un poquito más allá y es a un poquito más chiquitos. Creo que
en este momento y hemos tenido o estamos teniendo una especie de epidemia de, entre comillas, autismo con estos niños de la pandemia que más chiquitos de los que están viendo ustedes tanto en los preescolares como en el ICBF, los estamos viendo nosotros desde la consulta de niños que tienen un gran trastorno en la integración social, un gran trastorno en la comunicación, una inflexibilidad impresionante y cosas que ya dijeron ustedes, ese miedo a salir, ese miedo a juntarse con otros, ese miedo a estar con otros niños. Y creo que ustedes desde las bienestar familiar y en los diferentes preescolares van a tener un trabajo muy arduo en tratar de volver a esos niños a la vida normal, a la relación normal, a la comunicación normal, porque verdaderamente creo que estamos viendo una especie de epidemia peor que el COVID-19 en los niños de nuestro país. Yo quiero, si está doctor de bienestar familiar, como darle una especie de voz de alerta a que se traten de ver todos estos niños que estamos viendo nosotros, y esto es solamente en una consulta cualquiera de un neuropediatra, pero creo que esto es un indicador de que lo que está pasando en el país es mucho, mucho, mucho más grave que lo que contamos hoy y lo que está pasando, pero de hecho lo que está pasando por debajo de esa agua en ese iceberg grande. No solamente en los de 3, 4, 5, 6 o 7 años, como fueron la niña que presentamos hoy, pero también en los más chiquitos, porque hay una gran dificultad en esa estimulación normal que tienen los niños con la vida diaria. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguien más quisiera presentar sus observaciones? Blanca Doris, adelante. Perdón, Álvaro. Álvaro. Sí, gracias. ¿Me escuchas? Sí, por favor, adelante. Bueno, yo creo que aquí hay muchas aristas y voy a exponer algunas. La primera es que el aislamiento social realmente ocurrió en las ciudades, entre más grandes más, pero yo creo que en las poblaciones rurales, entre más lejos sean del casco urbano, nunca hubo aislamiento social, pero lo que sí hubo fue una deprivación ambiental y educativa que todavía se está manteniendo, porque en muchos colegios públicos, incluyendo colegios de Bogotá, incluyendo relacionados con instituciones con las que trabajo educativas, todavía no han abierto los jardines ni los colegios. Y como pretender que con la conectividad, cuando el 50% del país no está conectado, el 30% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas no tenían los adecuados medios económicos, tecnológicos del Internet. En una casa podían haber 3 niños y solamente un celular para conectarse, etcétera. La desigualdad educativa es absolutamente notoria y nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo y el segundo más desigual de Sudamérica. Tristemente, y lo que mostró son todas las debilidades que hay del sistema educativo a nivel nacional donde nadie se preocupaba por eso. Y hoy todavía tenemos colegios en los cuales le mandan las guías para que los papás los desarrollen sin tener en cuenta infinidad de circunstancias, que hay niños que, por ejemplo, necesitaban, porque tienen dificultades de lectoescritura, entonces las guías las tienen que desarrollar y enviar, supervisados con una mamá que a lo mejor es analfabeta. No, esto es de pavoroso, por no decirlo de otra manera. Por otra parte, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Creo que hay muchos niños que están pareciendo autistas, pero es pura privación ambiental. Privación ambiental es porque en los medios, digamos, donde están encerrados y estaban papá y mamá trabajando en casa, la única manera para que el niño se estuviera quieto era sentarlo frente a una pantalla de televisión o de computador horas y horas, 8 a 12 horas diarias, para que deje trabajar.
Eso más otras circunstancias adicionales, si los papás, cualquiera de los dos, especialmente la mamá, tenía ansiedad o depresión, se exacerbaron todos los síntomas y el niño ahora está más ansioso y más deprimido. O sea, ya están desbordados los psiquiatras. Conseguí una cita con un psiquiatra infantil, estaba 4 o 5 meses y los problemas van a seguir empeorando. Y algo que me preocupa ya en respecto a nosotros mismos es que yo no creo que uno pueda hacer una consulta presencial de primera vez y poder observar adecuadamente a un niño. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaron. O sea, la única manera de hacerlo es presencial, porque hay actitudes corporales, la manera como se hace el contacto visual, cómo utilizan los juguetes, cómo se desempeña dentro del ambiente, que le dicen a uno cosas del lenguaje no verbal y de otras cosas que de otra manera a través de una pantalla, por más de que sienten al niño al frente, no puede ver uno adecuadamente, porque es que lo están conteniendo. Entonces, yo creo que eso es una llamada de alerta para que nosotros los neuropediatras, por lo menos en la primera consulta, pero de manera absolutamente indispensable, y ojalá en muchas de las siguientes consultas hagamos evaluaciones presenciales con el tiempo necesario para poder determinar eso. Y como ya sabemos que hay tanta privación ambiental, yo creo que aquí hay que dividirlo en 2 tiempos. El niño que tenía síntomas antes de la pandemia y aquel en el cual empezaron a detectar síntomas con el inicio de la pandemia, para poder decir qué tanto de esa privación ambiental, porque si el papá estaba todo el día trabajando en un computador y el niño mirando una pantalla todo el día, el lenguaje era 0, la estimulación era 0, el juego 0, o sea, el niño no sale a patear una pelota, ya no saben qué es montar en un triciclo. Y así como el Ministerio de Educación está tratando de que todos los profesores circulen, hay que hacer unas campañas inmensas, masivas, para que los papás caigan en cuenta o caigamos en cuenta del grave error que estamos haciendo cuando no estamos estimulando adecuadamente a los niños. Gracias. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más quisiera presentar? Blanca Doris. Un segundo. Adelante, Blanca Doris. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Blanca Doris. Gracias, muy bonito este espacio, un gusto verlo, doctora Eslava. Gracias, Inés, por este apoyo, porque son espacios donde todos tenemos el mismo sentir. Gracias al doctor Vélez por la hermosa intervención, al doctor Izquierdo, porque estamos totalmente de acuerdo con esta sensibilización de nuestras conferencias. Yo doy el otro escenario. ¿Qué pasa en estos niños de área rural que no tuvieron el acceso a Internet? Quizás llegaron unas guías, pero en este momento, ¿será que ya no quieren volver a la escuela? Hay una deserción escolar y estos niños ya están trabajando con sus papás y ya hay un abandono a la escuela. ¿Y qué pasa con esa suplencia alimentaria que también era un apoyo indispensable? Quizás para nuestro neurodesarrollo y toda esa carencia que hemos visto en estos micronutrientes en el balance nutricional para lo que necesita cerebro. Esas son reflexiones de que entre todos debemos trabajar desde las universidades, con nuestros estudiantes, con las sociedades de pediatría, de las regionales, y poder ahondar y profundizar en estos temas y darle la relevancia. Gracias por este espacio. Me siento muy identificada con cada paciente que nos llega y quizás ha sido repetitivo esta consulta de primera vez que el niño no te mira, el niño no te habla, y es por falta de estimulación y por la consecuencia de pandemia. Y totalmente de acuerdo, en una consulta virtual es imposible. Gracias. Quisiera cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, con una invitación a todos. Y es que yo quisiera pensar desde las soluciones, más allá de la descripción de lo que estamos enfrentando y que por supuesto nos debe llevar a la acción individual. Hay una acción colectiva que yo creo que es el fiel de la balanza. En este momento creo que las autoridades ya tienen claro que tienen que abrir. Yo creo que los colegios tienen claro que tienen que abrir y lo están intentando hacer.
Pero en este momento el cuello de botella está en una enorme cantidad de padres que se niegan a dejarlos volver. Hoy hay un plantón de los padres de Bucaramanga frente a un colegio para que no los obliguen a regresar, dicen ellos. Y así por el estilo se multiplica por todas partes. Hay muchas encuestas que muestran todo el rechazo de los padres. Entonces la pregunta es, ¿por qué se rehúsan los padres a que regresen sus hijos? En vista de todas estas dificultades, porque sigue prevaleciendo una noción equivocada, la noción de que estamos enviando a los niños al matadero. Y el único que puede revertir esa noción somos nosotros los médicos. Ninguna autoridad, ningún rector, ningún profesor, ningún periodista tiene la autoridad para cambiar esa percepción. Nosotros los médicos, que tenemos claras las cifras concretas, se las voy a repetir, 0,006% de letalidad de COVID para infantes. Nosotros que tenemos esas cifras estamos en mora de hacer lo que nos corresponde para irradiar en todas partes que para los niños esto es, y lo quiero decir con toda la boca abierta, el COVID es una gripa. Que se puede morir un niño de COVID, sí, también se mueren de gripa. Y necesitamos los médicos conseguir el coraje suficiente para decirlo como tiene que ser, para que los niños puedan regresar al colegio. A todos ustedes, muchas gracias. Yo tengo ahí, doctor Eslava, más que bienvenidos a todos estos espacios. Así es que, si no hay ninguna otra intervención, cerramos a la 1, a las 2. No, yo lo único que iba a decir, doctor Eslava, es que... adelante, perdón. Adelante. Entre los medios es ver cómo, de una u otra forma, FECODE nos ha hecho mucho daño, y la campaña que ha hecho FECODE a los colegios y a los padres ha sido muy grande. Yo invitaría a todos que nos uniéramos para que a través de nuestras redes y ver todo lo beneficioso que ha sido el regreso a las escuelas. Muchas gracias. Por supuesto, creo que me identifico plenamente con esta expresión. Un abrazo a todos. Que tengan buena noche. Felicidades. Muchas gracias.